Megaminería en México, explotación laboral y acumulación de ganancia, de la autora Aleida Samar Alonso, es un libro que retoma el pensamiento de Marx y habla de la acumulación, despojo, explotación y extractivismo. Lo bueno de esto es que es un concepto todavía vigente y acumulación de ganancia prácticamente se refiere a lo que hacen todavía el día de hoy los capitalistas, los empresarios, porque ellos son dueños de los medios de producción, o sea, son dueños de la maquinaria, de las fábricas, del equipo, pero lo más importante es que son dueños de lo que hace el trabajador, o sea, son dueños de su trabajo. Al explotar al trabajador, se quedan con esa riqueza, con la riqueza del trabajo, y se quedan con el plusvalor. O sea, quedarse con el plusvalor, justo lo que obtienen al vender las mercancías, ahí obtienen la acumulación de la ganancia. Pero también han adquirido a través del tiempo por los recursos naturales. Otra parte de la acumulación de ganancia es también cuando ellos especulan en la bolsa de valores. ¿Por qué los trabajadores no pueden ser dueños justo de estos medios de producción? Porque no tienen el capital para poner a trabajar estos medios de producción, entonces el capitalista es quien obtiene esta parte y quien se está quedando con ella. Pero prácticamente de lo que se está hablando en el libro es de la explotación laboral. La primera parte está enfocado en todo lo que es hablar del marco teórico, se rescata lo que es la acumulación originaria y se hace la pregunta de si realmente es vigente al día de hoy. Entonces es un poco todo el proceso histórico, abarcando toda la discusión de Marx, basado prácticamente en el capítulo 24, donde Marx rescata este concepto que hoy en día es discutido tanto acumulación originaria como acumulación por desposesión, que está en discusión con varios teóricos. Después hablamos un poquito de lo que es un marco metodológico, cómo se puede poner a discusión eso al día de hoy, porque evidentemente Marx hablaba de lo que es capital constante, capital variable, la reproducción simple, la reproducción empleada, pero al día de hoy necesitaríamos otras variables para poner una discusión. Entonces lo que se hizo fue buscar qué variables podían ser equivalentes, como excedente bruto de explotación, remuneración a asalariados y algunos otros. Y después pasamos un poco a hacer toda la revisión histórica, que fue algo muy grato porque justo se pudo encontrar que la minería en México tiene una historia muy fuerte, ¿no? Siempre ha sido una bonanza en nuestro país, pero esa historia, desde la época de la colonia hasta la actualidad, nos vamos dando cuenta que para poder revisar la historia también se revisaron los marcos legales, y el marco legal es muy interesante podernos dar cuenta que las ordenanzas llaman a discutir todos estos puntos, y además llegamos al Código de Minas de 1892 y 100 años después se vuelve a hacer una reforma en la ley minera y prácticamente se le da también interés a las empresas extranjeras. Entonces esa parte ya luego es legal en el libro, y finalmente, aunque se va discutiendo sexenio por sexenio cómo se han ido dando más concesiones mineras, se pasa por la parte de Calderón, se pasan por diferentes presidentes, finalmente se cierra con el Pacto por México, que es en el 2013, cómo esta reforma energética también da pie a que se sigue invirtiendo más que en la época de la colonia, y que además haya mucho más concesiones y además haya mucho más extracción minera. Entonces hacemos una revisión tanto histórica, legal, de la época de la colonia hasta la actualidad, y también una parte económica que es muy importante porque se revisa cómo al día de hoy se puede tener más acumulación de ganancia a través de estas empresas que han estado invirtiendo en nuestro país, que principalmente son de origen canadiense, el 60-70%. Esta publicación se encuentra en una importante coyuntura política, debido a que con el nuevo gobierno se está discutiendo una reforma a la ley minera. También, en la década de los 80 y 90, se hicieron cambios a las leyes que han repercutido en el actual escenario de la minería en México. Entre otros cambios, se firmó el Tratado de Libre Comercio, que hoy en día atraviesa una transformación entre México, Estados Unidos y Canadá, el cual pone en discusión el tema de la responsabilidad social de las empresas mineras. El Telecán, que se ha estado discutiendo en el último tiempo, que es el UMSCA, pone algunas cosas que son como la responsabilidad social para las empresas, pero solamente está puesto tal cual el nombre como responsabilidad social y no queda claro qué es lo que van a hacer. Al final creo que es importante este concepto de responsabilidad social porque si se llegara a ejercer todavía está en discusión. No se ha dicho qué se va a hacer y no es muy claro qué se dice en el UMSCA, o sea, no se ha discutido en el capítulo 24. Si se llegara a hacer, entonces podríamos hablar de un principio de prevención y de precaución, que además este principio justo desde la década de los 90 fue discutido ya en Río de Janeiro a nivel internacional, que todas las actividades que presenten algún riesgo, sea cierto o incierto, deberían de prohibirse. Y la ley minera, que no es una nueva ley minera, sino que es una reforma que se está discutiendo desde noviembre, aproximadamente noviembre-diciembre, antes del nuevo gobierno, que se discute ya en las distintas cámaras, todavía no está aprobada, pero una de las cosas interesantes es que se está abogando porque se prohíba que en las áreas naturales protegidas justo se lleve a cabo la actividad minera o las actividades extractivas, principalmente la minera, porque es lo que discute la ley. Sería muy interesante que ojalá se pudiera cumplir porque tenemos 185 áreas naturales protegidas en nuestro país y por lo menos en el 50% de las áreas naturales protegidas hay actividades extractivas, la mayoría mineras. Entonces, ojalá se llegara a prohibir. Ahora sí se quiere llevar a la consulta
justo a las poblaciones que tienen el derecho a la consulta, a los pueblos originarios. Esto es algo que desde hace mucho tiempo ya está en el convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional de los Trabajadores. En realidad, ese derecho ya está a nivel internacional y en nuestro país, en general, no se ha respetado. La doctora Aleida Samar Alonso comenta también sobre la relación personal que tiene con este tema. De muy pequeña tuve la oportunidad de poder asistir a diferentes zonas mineras, de entrar a algunas minas que ahora algunas de ellas están más bien como turísticas, gracias a que viajaba por esas zonas, principalmente la zona del Bajío, la zona centro del país, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas. Y bueno, regresando casi siempre de los viajes, de estos viajes a esas zonas, mis papás nos contaban cómo trabajaban o en qué condiciones trabajaban los mineros, cómo los explotaban y cuáles eran esas condiciones de marginalidad. Entonces creo que de alguna forma quedó ahí algo, ¿no? Quedó esa parte y pues me pareció cuando crecí que podía ser interesante hablar de cómo era la explotación laboral de los trabajadores mineros y bueno, también revisar esta parte legal, las normas, la seguridad. Entonces por eso es que decidí trabajar la parte de la minería. Creo que es algo que se debe dar a conocer. No siempre estamos tan cercanos a estas condiciones de los mineros y aunque han cambiado, que ya no se sigue trabajando igual en esos pozos o de manera artesanal, sigue habiendo mucha explotación y sigue habiendo mucha contaminación. La autora explica que esta es una lectura para todo tipo de persona interesada en la explotación laboral de nuestro país. Pues yo creo que a todos, pero primero a los que estén interesados en tener una discusión desde el marxismo. El año pasado se cumplieron 200 años del natalicio de Marx, entonces primero a ese público. Segundo, a todos los que tengan algún interés desde discutir desde lo que es la economía política, porque justo también se requiere el marxismo. Tercero, a todos los que tengan algún tipo de acercamiento con lo que es la minería. Y después, pues bueno, todos los que también tengan una preocupación por lo que está pasando con el medio ambiente, por lo que está pasando con las actividades extractivas o con los megaproyectos, que no solamente es la minería, que también, además del otro lado, está el agua, se requiere mucha agua para las actividades mineras. Y hay otras actividades extractivas como el petróleo, justo también los monocultivos, la pesquería. Entonces a todos ellos y bueno, en general para todo el público que tenga preocupación por lo que pasa con el medio ambiente.